Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que es tu copyright teniendo un dúo maravilloso, o por lo menos, uno que es tu copyright mejorando segundo a segundo. Si son nuevos por AQU, un saludo especial y los invito a sentirse como en casa. Y si ya son parte de esta comunidad, AQU Copyright, gusto tenerlos de vuelta. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Vamos a desentrañar más menos esos secretos, esas tácticas que dejan a todos sin aliento, esas jugadas maestras que te hacen decir wow, no puedo creer lo que acabo de ver. Hoy vamos a explorar el mundo de las prefiero mantener el misterio por un momento. Digamos que vamos a hablar de estrategias de trucos de ese factor X, que hace que algo o alguien destaque por encima del resto. Pero antes de que nos adentremos en este terreno lleno de sorpresas, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los vídeos que les hacen pensar, aprender o simplemente pasar un buen rato, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Además de ese, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. ¿Asu que AQU Copyright esperan? Suscríbanse ahora mismo. Muy bien, ahora vamos al grano. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido esa admiración superíndice 3N, ese asombro al presenciar algo verdaderamente excepcional. Ya sea un deportista que realiza una jugada imposible, un artista que crea una obra maestra, un emprendedor que lanza una idea innovadora o incluso una persona común y corriente que supera un desafío impensable. ¿Qué copyright tienen en común todos ellos? ¿Qué copyright los distingue del resto? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. No existe una superíndice 3 mulamujica que garantice el con diéresis copyright sito o que te convierta en un genio de la noche a la más menos sana. Sin embargo, existen ciertos principios, ciertas estrategias, ciertas actitudes que suelen estar presentes en aquellos que logran destacar y dejar una huella imborrable. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar algunas de esas movidas secretas, esos trucos bajo la manga que utilizan los que realmente saben lo que hacen. Pero ojo, no esperen encontrar soluciones fáciles o atajos mágicos. Lo que vamos a ver AQU requiere esfuerzo, dedicación superíndice 3N y sobre todo, una mentalidad dispuesta a aprender y a crecer constantemente. Empecemos con algo fundamental, la pasión superíndice 3N. Su copyright que suena a cliché copyright, pero es que la pasión superíndice 3N es el motor que impulsa todo lo demás. Cuando haces algo que realmente te gusta, cuando te apasiona lo que haces, el trabajo se convierte en un placer, los obstáculos se ven como desafíos y el fracaso se transforma en una oportunidad para aprender. Piénsenlo por un momento. ¿Conocen a alguien que haya logrado algo grande sin sentir pasión superíndice 3N por ello? Probablemente no. La pasión superíndice 3N es lo que te da la energía, la motivación superíndice 3N y la perseverancia necesarias para superar los momentos difíciles y seguir adelante cuando otros se rinden. Pero la pasión superíndice 3N por su sola no es suficiente. También copyright N necesitas tener una visión superíndice 3N clara, un objetivo definido. ¿A tu superíndice 3N quieres llegar? ¿Qué copyright quieres lograr? ¿Cuál es tu propio superíndice 3 sito? Estas son preguntas que debes responderte antes de empezar cualquier proyecto o aventura. Tener una visión superíndice 3N clara te permite enfocar tus esfuerzos, tomar decisiones muy acertadas y evitar perderte en el camino. Es como tener un mapa que te guía a través copyright de un territorio desconocido. Sin un mapa es fácil desviarse, perder el tiempo y terminar en un lugar que no querías estar. Y hablando de mapas, otra movida secreta que quiero compartirles es la importancia de la planificación superíndice 3N. Una vez que tienes una visión superíndice 3N clara, necesitas elaborar un plan para alcanzarla. Este plan debe ser detallado, realista y flexible. Debe incluir objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como las estrategias y los recursos que necesitas para lograrlos. Pero ojo, no se trata de crear un plan perfecto e inamovible. La vida es impredecible y las cosas rara vez salen como las planeamos. Por eso es fundamental ser flexible y estar dispuesto a adaptar tu plan a las circunstancias.
Lo importante es tener una dirección superíndice 3n clara y un proceso para avanzar, incluso si el camino se vuelve sinuoso. Ahora bien, no podemos hablar de estrategias exitosas sin mencionar la importancia del aprendizaje continuo. El mundo estuvo en constante evolución superíndice 3n, y lo que funciona hoy puede que no funcione más menos sana. Por eso es fundamental mantenerse actualizado, aprender nuevas habilidades y adaptarse a los cambios. Leer libros, tomar cursos, asistir a conferencias, escuchar podcasts, ver vídeos educativos. Existen muchas formas de aprender y de expandir tus conocimientos. Lo importante es tener una mentalidad abierta y estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Recuerda que el conocimiento es poder y que cuanto más aprendas, más preparado estarás para enfrentar los desafíos que se te presenten. Y hablando de desafíos, otra movida secreta que quiero compartirles es la importancia de la resiliencia. La vida es llena de obstáculos, de fracasos, de decepciones. Lo importante no es evitar estos momentos difíciles, sino aprender a superarlos y a salir fortalecido de ellos. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad, de adaptarse a los cambios y de seguir adelante a pesar de las dificultades. Es una cualidad que se puede desarrollar y que te permite transformar los fracasos en oportunidades de aprendizaje. Recuerda que cada error es una lección superíndice 3n y que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Además de la resiliencia, otra cualidad fundamental es la persistencia. No te rindas a la primera más menos al de dificultad. Sigue intentándolo, sigue aprendiendo, sigue adaptándote. Recuerda que el con diéresis copyright cito rara vez llega de la noche a la más menos sana. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación superíndice 3n. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de la importancia de la conexión superíndice 3n. Nadie logra el con diéresis copyright cito solo. Necesitamos el apoyo, el consejo y la inspiración superíndice 3n de otras personas. Construye relaciones su superíndice 3 lidas, rodu copyright ate de personas positivas y busca mentores que te guíen en tu camino. Colabora con otros, comparte tus conocimientos y ayuda a quienes te rodean. Recuerda que cuanto más des, más recibir des. Y lo más importante, nunca olvides ser agradecido con aquellos que te han ayudado a lo largo del camino. Bueno, hemos cubierto bastante terreno hoy. Hemos hablado de pasión superíndice 3n, visión superíndice 3n, planificación superíndice 3n, aprendizaje continuo, resiliencia, persistencia y conexión superíndice 3n. Todas estas son movidas secretas que pueden ayudarte a destacar y a dejar una huella imborrable. Pero recuerden, no se trata de copiar lo que hacen los demás. Se trata de encontrar tu propio camino, de descubrir tu propio potencial y de utilizar estas estrategias para alcanzar tus propios objetivos. Espero que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. Recuerden que el con diéresis copyright cito no es un destino, sino un viaje. Disfruten del proceso, aprendan de sus errores y nunca dejen de crecer. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya aportado algo de valor. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, no duden en dejarlo en la sección superíndice 3n de abajo. Me encanta leer sus comentarios y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Asu que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Ahora, vamos a expandir este contenido manteniendo el mismo tono amigable y cercano, como si siguiera siendo una conversación directa contigo. Asterisco asterisco profundizando en la pasión, el combustible del alma asterisco asterisco. Como ya mencionamos, la pasión es ese motor esencial, el combustible que te impulsa a seguir adelante. Pero ¿cómo cultivamos esa pasión? No siempre es algo que encontramos de la noche a la mañana. A veces requiere exploración, experimentación y sobre todo, honestidad contigo mismo. Piensa en esas actividades que te hacen perder la noción del tiempo. ¿Qué te genera curiosidad? ¿Qué te emociona? No tiene que ser algo grandioso o que te convierta en millonario.
Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, tocar un instrumento musical, cocinar una receta nueva o aprender un idioma. El punto es identificar esas actividades que te hacen sentir vivo y comprometido. Una vez que las identifiques, dedica tiempo a cultivarlas. No importa si solo le dedicas 15 minutos al día. Lo importante es que sea un tiempo de calidad, un tiempo en el que te conectes con tu pasión y te permitas disfrutar del proceso. Además, rodearte de personas que comparten tus pasiones puede ser increíblemente motivador. Busca comunidades, grupos o foros donde puedas conectar con personas que tienen intereses similares. Compartir experiencias, aprender de otros y recibir apoyo puede alimentar aún más tu pasión y mantenerte motivado en el largo plazo. Recuerda, la pasión no es algo estático. Evoluciona con el tiempo. Lo que te apasionaba hace 10 años puede que ya no te genere la misma emoción hoy. Y eso está bien. Permítete explorar nuevas áreas, descubrir nuevos intereses y dejar que tu pasión te guíe hacia nuevas aventuras. *** La visión, un faro en la niebla ***. Tener una visión clara es como tener un faro en la niebla. Te ayuda a mantener el rumbo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Pero, ¿cómo definimos nuestra visión? Empieza por preguntarte qué quieres lograr a largo plazo. No te limites a lo que crees que es posible. Sueña en grande. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué legado quieres dejar? Una vez que tengas una idea general de tu visión, empieza a desglosarla en objetivos más pequeños y específicos. Define objetivos a corto, mediano y largo plazo. Asegúrate de que sean realistas, alcanzables y medibles. Esto te permitirá realizar un seguimiento de tu progreso y mantenerte motivado en el camino. Además, escribe tu visión. Tenerla por escrito te ayudará a clarificar tus ideas y a mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Revísala periódicamente y ajústala si es necesario. Tu visión puede evolucionar con el tiempo, así que no tengas miedo de hacer cambios si sientes que es necesario. Finalmente, comparte tu visión con otros. Hablar de tus objetivos con amigos, familiares o mentores puede ayudarte a obtener apoyo, consejo y perspectiva. Además, te ayudará a sentirte más comprometido con tu visión y a mantenerte motivado para alcanzarla. *** La planificación, el arte de construir el camino ***. La planificación es el arte de construir el camino hacia tu visión. Es el proceso de definir los pasos que debes seguir para alcanzar tus objetivos. Empieza por analizar tu situación actual. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué recursos tienes a tu disposición? ¿Qué obstáculos debes superar? Una vez que tengas una idea clara de tu situación actual, empieza a definir tus objetivos. ¿Qué quieres lograr a corto, mediano y largo plazo? Asegúrate de que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Luego elabora un plan de acción. ¿Qué pasos debes seguir para alcanzar tus objetivos? Define las tareas que debes realizar, los recursos que necesitas y los plazos para cada tarea. No te olvides de incluir un plan de contingencia. ¿Qué harás si las cosas no salen como las planeaste? Anticipa los posibles obstáculos y define estrategias para superarlos. Revisa tu plan periódicamente y ajústalo si es necesario. La vida es impredecible y las cosas rara vez salen como las planeamos. Por eso es fundamental ser flexible y estar dispuesto a adaptar tu plan a las circunstancias. *** Aprendizaje continuo, la llave de la adaptación ***. El mundo está en constante evolución. Lo que funciona hoy puede que no funcione mañana. Por eso el aprendizaje continuo es fundamental para mantenerte actualizado, adaptarte a los cambios y seguir creciendo. No te limites a aprender solo lo que necesitas para tu trabajo o tus estudios. Explora nuevas áreas, descubre nuevos intereses y expande tus conocimientos en general. Lee libros, toma cursos, asiste a conferencias, escucha podcasts, ve vídeos educativos. Existen muchas formas de aprender y de expandir tus conocimientos. Busca mentores que te guíen en tu camino. Aprende de sus experiencias, pide su consejo y sigue su ejemplo. Rodéate de personas inteligentes y curiosas. Aprende de sus ideas, comparte tus conocimientos y colabora en proyectos interesantes. No tengas miedo de equivocarte. Los errores son oportunidades de aprendizaje.
Analiza tus errores, aprende de ellos y úsalos para mejorar. Asterisco asterisco resiliencia y persistencia, la fórmula para superar la adversidad asterisco asterisco. La vida está llena de obstáculos, de fracasos, de decepciones. Lo importante no es evitar estos momentos difíciles, sino aprender a superarlos y a salir fortalecido de ellos. La resiliencia es la capacidad de recuperarte de la adversidad, de adaptarte a los cambios y de seguir adelante a pesar de las dificultades. La persistencia es la capacidad de seguir intentándolo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Desarrolla una mentalidad positiva. Enfócate en lo que puedes controlar y deja ir lo que no puedes. Aprende a manejar el estrés. Encuentra técnicas que te ayuden a relajarte y a reducir la ansiedad. Busca apoyo en tus amigos, familiares o mentores. Habla de tus problemas, pide consejo y recibe ánimo. Aprende de tus fracasos. Analiza tus errores, aprende de ellos y úsalos para mejorar. Nunca te rindas. Sigue intentándolo, sigue aprendiendo, sigue adaptándote. Recuerda que el éxito rara vez llega de la noche a la mañana. Asterisco asterisco conexión y gratitud, el poder de las relaciones asterisco asterisco. Nadie logra el éxito solo. Necesitamos el apoyo, el consejo y la inspiración de otras personas. Construye relaciones sólidas. Rodéate de personas positivas, honestas y que te apoyen. Busca mentores que te guíen en tu camino. Aprende de sus experiencias, pide su consejo y sigue su ejemplo. Colabora con otros. Comparte tus conocimientos, ayuda a quienes te rodean y trabaja en equipo para alcanzar objetivos comunes. Sé agradecido con aquellos que te han ayudado a lo largo del camino. Reconoce su apoyo, valora su contribución y demuéstrales tu gratitud. Y sobre todo, recuerda que el éxito no se mide solo por los logros materiales. Se mide por la calidad de tus relaciones, por el impacto que tienes en el mundo y por la felicidad que sientes en tu vida. Espero que esta ampliación te haya resultado aún más útil. Recuerda que el camino al éxito es un viaje constante de aprendizaje, adaptación y crecimiento. Sigue adelante y nunca te rindas. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.